Estamos tratando con las grandes verdades del libro de Génesis. Y pensando en esto, los 2 o 3 o 4 primeros capítulos de Génesis están cargados de muchas verdades fantásticas que si usted las descubre y las trabaja con una exactitud matemática y una precisión científica, dan las respuestas de verdad a hombres y mujeres que verdaderamente quieren saber cuántas son 5. Los científicos y todos los demás tienen que volver a la integridad y la exactitud de estos primeros capítulos de Génesis, si ellos quieren realmente llegar a la verdad y el trasfondo de la vida. Pensando en estas cosas, antes de entrar en algunos otros versículos en estos capítulos, hablemos de toda esta confusión en cuanto a autor de Génesis, especialmente los 2 o 3 primeros capítulos. Esa enseñanza acerca de los documentos JEPD y todas esas cosas, todo eso es pura basura. Son conjeturas del hombre, porque la palabra de Dios dice que la palabra fue dada cuando los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que tratan de explicar las diferencias. Las diferencias no están en los documentos JEPD. Las diferencias están en la revelación que dio Dios. No hay contradicciones. Es como si yo le escribiera a usted una carta hoy y le escribiera otra carta mañana. Yo simplemente repito mañana algunas de las cosas que dije hoy, o puedo agregar algunas. Estoy pensando en esa escritura que ellos usan para probar que Jesucristo estaba con Dios en el principio. Y ellos dos tuvieron una grata conversación antes de decidirse a hacer el hombre en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Así que ellos toman la palabra hagamos y dicen que Jesucristo estaba con él y que ellos discutieron el asunto y que él y Dios decidieron que iban a tener una fiestecita y que iban a hacer al hombre y todo ese tipo de cosas. Pero no es así. Es como cuando la reina de Inglaterra dice, nosotros, la reina de Inglaterra. ¿Por qué dice nosotros, si ella no es nosotros? Sí lo es, porque cuando ella habla, lo hace representando la inmensidad, la grandeza de todo el reino. Así que ella dice, nosotros, la reina. Esto de hagamos al hombre es esa misma clase de expresión. Lo que Dios hizo cuando creó al hombre fue tan grandioso que Él lo puso en la categoría de nosotros. Otra cosa que quisiera decir es con respecto al significado de la palabra Génesis. Génesis significa generación, o principio, o creación, en nuestro uso moderno. Tenemos palabras en español como genealogía y genética que vienen de la misma palabra raíz que Génesis. En los 9 primeros versículos del primer capítulo del libro de Génesis, la palabra tierra siempre se refiere al planeta. Después, la palabra tierra se refiere a la tierra seca. Hay también otra verdad que se establece con tanta exactitud aquí en Génesis, y es que la materia antecede a la luz física, y no la luz a la materia. Hay evidencia para demostrar que en un tiempo había un solo continente, y sucedió algo de una naturaleza cataclísmica que dividió este único continente. Porque hoy en día, si se pusieran juntos todos los continentes, teniendo en cuenta la erosión y todo ese tipo de cosas, todavía encajarían como un rompecabezas. Encajarían perfectamente. Estas son algunas de las cosas que deberían saber de la gran exactitud de la palabra de Dios en Génesis. No vamos a poder ver cada uno de los detalles que se establecen aquí en Génesis, capítulos 1, 2, 3 y 4, pero estamos viendo magníficas verdades. Aquí, en la grandeza de las verdades de Génesis, tenemos todo el fundamento de la exactitud de la maravillosa e incomparable palabra de Dios, esa palabra que Él engrandeció sobre todas las cosas. Quiero entrar en Génesis, capítulo 1, para ver el versículo 11. Ya les mostré que Dios no creó ni el primer día esto, el segundo día eso, etc. En el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Habla usted de exactitud y verdad. Aquí está. Según su género.
todo según su género. Usted planta papas y ¿qué obtiene? Papas. Usted planta cebollas y obtiene cebollas. Todo según su género, todo. Si se fecunda una vaca, se obtiene un ternero. Si se fecunda un perro, se obtiene un cachorro, un perrito. Si se fecunda un gato, se obtiene un gatito. No se puede cruzar un perro con un gato y obtener un perrito gatuno. No se puede cruzar una vaca con un caballo y obtener una vaca caballuna o un caballo vacuno. ¿Por qué? Debido a la ley. Debido a la ley. Y le agradezco a Dios por la grandeza de sus leyes, las cuales trabajan con una exactitud matemática y una precisión científica, todo según su género, todo según su género. Por eso es que se puede tener variedad de especies, pero no en géneros, no en géneros. En la familia bovina, por ejemplo, se puede tener una vaca grande, una vaca chica, así como se puede tener una Jersey, una Holstein. Hay una diferencia grande en el peso y tamaño de una Jersey y una Holstein, y una parda suiza, por ejemplo, pero todas ellas pertenecen al mismo género, al género de la familia de los bovinos. Así es. Ahora los géneros no se pueden entremezclar. Los géneros no se pueden entremezclar. No se puede tomar una vaca y cruzarla con un caballo porque el género no está allí. Todo según su género. Pero se puede tener variedad en las especies. No hay evolución en el género, la evolución se efectúa dentro de la especie. Porque se puede tener una vaca pequeña y se puede tener una vaca grande. Se puede tener una vaca negra, se puede tener una vaca naranja, supongo. Por ejemplo, la familia Holstein es blanca y negra, pero de vez en cuando aparece una Holstein roja. ¿Por qué? Por el retroceso, no en género, sino en especies. Puede haber variedad en especies, pero nunca en género, porque es todo según su género, todo. Así que puede haber evolución en especies, pero nunca en género. Es por esto que todas las teorías de la evolución mueren antes de empezar, a menos que se mantengan dentro de la categoría de especies y no de género. Ahora, esto llega a ser importantísimo porque la palabra de Dios dice, árbol de fruto que dé fruto, que su semilla esté en él. La semilla está siempre en el fruto, y es la semilla la que tiene la vida. La semilla es la que tiene la vida. La semilla está en el fruto. Toma usted una semilla. Cualquier semilla. Trigo, maíz, avena, cebada, semilla de mostaza, cualquier semilla, semilla de manzana, y le quita la capa externa. Luego la siguiente capa, sigue buscando, la examina con el microscopio más potente del mundo hasta llegar al corazón mismo de esa semilla y no puede ver nada. No puede ver la vida. Usted la vuelve a armar bajo el clima más ideal en todo sentido, en la humedad, el calor, la arma toda, la pone en tierra, en un laboratorio y nada crece. ¿Por qué? Porque la vida está en la semilla. La semilla tiene vida en sí misma. Hemos estropeado, destruido, aniquilado esa vida, pero usted se da vuelta. Toma la misma semilla de manzana, la pone en la tierra, tiene la humedad necesaria, tiene el calor del sol, sin que el hombre estropee esa semilla, y tarde o temprano crece. ¿Por qué? Porque la semilla tiene vida en sí misma. Todo según su género, y la vida está en la semilla, la simiente. Cuando se trata del hombre, ¿quién tiene la simiente? La simiente no proviene de la mujer, la simiente viene del lado masculino. La vida que está en la carne es vida de alma, y toda vida de alma está en la sangre y la traspasa el espermatozoide del hombre. Y así como el espermatozoide del hombre lleva eso, esa vida de alma, lleva también otras cosas. Yo sé de los cromosomas, los genes, etc., pero una de las cosas que lleva el espermatozoide cuando fecunda el óvulo es vida de alma. Ese espermatozoide lleva vida de alma, porque la vida de la carne está en la sangre, y la vida de alma está en la semilla, todo según su género, cuya vida está en la semilla, la simiente. Esto llega a ser tremendamente importante en el hombre cuando se trata del nacimiento del Señor Jesucristo, porque hasta el día de hoy la mujer está constituida de la misma forma en que lo estaba en el principio cuando Dios formó e hizo al primer hombre y a la primera mujer. Él la hizo de una forma y ella aún tiene esa misma forma. El hombre todavía tiene la misma forma. Ninguna mujer en un embarazo normal contribuirá vida de alma a su progenie. La vida de alma viene del espermatozoide cuando fecunda al óvulo en las trompas de Falopio. Luego baja hacia el útero, se adhiere allí
y por el proceso de osmosis a través de la placenta a la que está unido, la madre alimenta constantemente con nutritivos al embrión en efecto a medida que se desarrollen en el útero. Los llevaré a las profundidades de esto cuando nos adentremos en el estudio del nuevo nacimiento y el nacimiento del Señor Jesucristo. Algunas de estas grandes verdades. Pero ahora quiero que notemos una vez más que este pasaje aquí en Génesis es tan exacto porque indica que todo debe ser según su género, Hablando de las leyes que están involucradas en esto, esta ley de todo según su género es fantástica. Por ejemplo, cuando Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales, tuvieron un bebé. Ese bebé creció y se casó. Y entonces ese hombre y esa mujer tuvieron relaciones sexuales y tuvieron bebés, uno tras otro. Ahora, debido a la forma en que se arregla la vida, y en que la vida es de alma, viene del espermatozoide, y la forma en que están ordenados los genes en los cromosomas, tanto en el óvulo como en el espermatozoide, de manera que la madre da a este nuevo progenie que viene ciertas características y el padre otras, y si usted entiende a lo que nos referimos en biología como características dominantes recesivas, tiene usted una verdad maravillosa. ¿Cuántas veces creó Dios alma? La Biblia dice en Génesis que Él la creó una sola vez, cuando los animales fueron formados por primera vez. Entonces, Él creó vida de alma para los animales, y esta vida está en la sangre, esta vida de alma. Ahora, no toda la sangre es vida de alma, no toda la sangre es vida de alma, pero una fase en la sangre es vida de alma que viene del lado masculino. Ahora, Dios nunca ha creado alma desde entonces. Él la creó solo una vez. Luego, Él tomó esa vida de alma, que es vida de aliento, y la puso en Adán cuando Él formó e hizo a Adán. Adán tuvo progenie. Él tuvo hijos e hijas sucesivamente, y esta vida de alma que estaba en Adán vivió en sus hijos. Cuando Adán exhaló su último suspiro, su alma personal se acabó. Eso es lo que dice la palabra. Pero su vida de alma siguió viviendo en Abel, en Caín, en Set y en el resto de sus hijos e hijas. Y hasta el día de hoy es todavía la misma vida de alma que vive en el hombre, la que Dios puso originalmente en Adán cuando Él formó e hizo al hombre. Esta verdad grandiosa y lógica de la palabra de Dios es la única cosa que explica la variación en color entre los hombres. ¿Por qué hay alguna gente blanca, otra amarilla, alguna gente negra, otra roja? ¿Cómo se explica todo esto? Bueno, ciertamente no como alguna gente ha tratado de explicarlo. Esto es cierto. Nosotros lo explicamos con la integridad y la exactitud de la palabra de Dios, que la palabra dice que Él creó vida de alma una vez, y eso es todo, y que Él la puso en el hombre, y que continúa hasta el día de hoy. Pero al entender la procreación, al entender cómo los genes, cromosomas, todo esto está envuelto, y la contribución desde el punto de vista del espermatozoide, así como del óvulo, lo que ocurre lo explica. Hay un versículo de Hechos, capítulo 17, que quiero compartir con ustedes, y luego voy a mostrarles otra cosa. Hechos, capítulo 17. Estamos viendo muchas cosas, ¿no? Pero esta Biblia está simplemente repleta de grandes y maravillosas verdades, y la Biblia da la respuesta. Da la respuesta. Y toda respuesta que sea verdadera siempre tiene sentido. Todo el resto de las cosas no tienen sentido, son simplemente conjeturas. Miren en Hechos 17, versículo 26, hablando de Dios. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él lo hizo de una sangre, eso es verdad. ¿Cómo pudo Dios haberlo hecho de una sangre? Es muy simple. Porque Él hizo la vida de alma en la sangre una vez en Adán. Y Adán la transmitió a través de su progenie hasta el día de hoy. Entonces, ¿de dónde sacó usted el color que tiene? De las combinaciones de genes a través de los años. Y eso no presenta ningún problema. Se podría explicar esto por la ley de Mendel. Está puesto en un cartel, no en detalle, pero lo suficiente como para que los que saben algo acerca de la biología y otros temas relacionados con ella puedan entender esto completamente. Pero la ley es tal que en la tercera o cuarta generación, cuando se comienza a criar animales, por ejemplo, una línea tiende a ser más clara y la otra tiende a ser más clara aún, porque la misma verdad funciona con los animales. La ley funciona de tal manera que cuando se trata de la crianza de los animales, esta crianza es muy selectiva.
porque ellos saben lo que pueden producir en color y en cualquier otro aspecto genéticamente. Por otra parte, debido a la combinación de los genes en los cromosomas y cómo ellos se entretejen, se entremezclan, cuando ese óvulo y ese espermatozoide, el óvulo y el espermatozoide se juntan, y como esto se desarrolla dentro de la madre, otra línea va a tender a ser oscura, y la otra será más oscura aún. Ahora digamos que usted toma dos del lado más oscuro y los junta. Se repetirá esta verdad, porque al final usted tendrá ejemplares más y más oscuros. Mientras que del lado más claro usted va a terminar, debido a las características dominantes, usted va a terminar teniendo ejemplares más y más claros. ¿Han escuchado a ustedes alguna vez el dicho, Dios los cría, ellos se juntan? O, nunca falta un roto para un descosido. O bien, yo como tú y tú como yo, el diablo nos juntó. Bueno, no es culpa del diablo. Es solo que la gente tiende a ser así. Porque sobre un largo periodo de tiempo, la gente con características claras prefiere casarse con gente de características claras, y su progenie produce un claro más claro y un claro más oscuro. Lo mismo en el lado oscuro. Y al fin y al cabo tenemos los dos extremos, oscuro más oscuro y claro más claro, y la gran variedad entre estos dos extremos. Y por el proceso de las relaciones sexuales, los niños nacidos a través de muchos años, se produjo lo que tenemos hoy en nuestra sociedad, la gente de un color claro más claro y la de un color oscuro más oscuro. Esta es la explicación, con la exactitud de la palabra de Dios, de cómo todo es según su género. Esta es la explicación de cómo llegamos a tener los diferentes colores, las diferentes razas de hombres que habitan sobre la faz de la tierra. Y esto no contradice nada de la palabra de Dios, y no contradice la exactitud científica con la que sabemos lo que es verdad en el campo de la genealogía, de la genética y otros campos de la bioquímica, biología, etcétera, etcétera. Ahora, hay una pregunta que siempre surge, y sería mejor que la contestara de nuevo para ustedes. Pareciera una pregunta tonta, pero una pregunta realmente nunca es tonta si un hombre realmente la tiene y no sabe la respuesta, si no está tratando de reírse de ello. Ellos dicen, bueno, si Adán y Eva eran la primera pareja en el mundo, el primer hombre y la primera mujer en este mundo en particular con el cual estamos tratando aquí en Génesis, comenzando con el versículo 3, no el versículo 1 o 2, como lo he explicado, sino el versículo 3, si no existía ninguna otra gente como ellos en la categoría de Homo sapiens, ¿con quiénes se casaron? ¿Con quién se casó Caín, por ejemplo? Bueno, no hay problema. Él se casó con su hermana, así es. ¿Con quién más se iba a casar? No había nadie más por esos lados. Pero después de todo, tal vez su hermana era bastante simpática, ¿no? ¿Habían pensado en eso? Así que no hay problema, porque en Génesis capítulo 5, en el versículo 4 dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Ahí está la respuesta, ahí está. Así que los hijos de Adán sencillamente se casaron con sus propias hermanas. Los hijos de Adán sencillamente se casaron con sus propias hermanas, porque hasta el día de hoy en casi todos los países, yo creo, permitimos el matrimonio entre primos. ¿Por qué no permitimos el matrimonio entre parientes más cercanos? Debido a las posibilidades de que las características recesivas se manifiesten en la familia y nazcan hijos débiles. Después de miles de años, todavía permitimos que los primos se casen entre sí. Si usted tuviera una corriente sanguínea perfectamente pura, sin ningún veneno en ella, usted se podría casar con su hermana y su descendencia sería perfecta. La razón por la cual no se nos permite casarnos con nuestras hermanas es por las impurezas en nuestras corrientes sanguíneas. Esta es la razón. Ahora bien, Adán y Eva en el principio tenían corrientes sanguíneas puras. Es por esto que tanta gente vivía tantos años en el principio. Algunos dicen, bueno, esos años no eran tan largos como los que tenemos hoy. Sí que lo eran, igual de largos como los que tenemos hoy. Pero la razón de la longevidad era la pureza de su corriente sanguínea. Al transcurrir los años, ellos se fueron casando entre sí hasta que aparecieron muchas de las características recesivas. Entonces, esas características llegaron a manifestarse como dominantes en sus vidas. Y entonces fue cuando se empezó a producir gente más débil. Y ellos empezaron a morir más tempranamente. De otra forma,
Ellos vivían hasta la avanzada edad que se menciona aquí en la exactitud de la palabra de Dios. Todo por la grandeza de esta ley, todo según su género, y la vida está en la semilla. ¡Qué verdad tan maravillosa es esta de la incomparable y maravillosa palabra de Dios! Y cuán exacto llega a ser esto cuando entendemos la grandeza de esto con el poder de Dios, la grandeza de lo que está escrito aquí en estos primeros capítulos del libro de Génesis.